¿Qué tal amigos de Legis.p? Bienvenidos a esta secuencia de entrevistas en el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Les saluda Francisco Chuquicayata y hoy vamos a comentar un caso de vital coyuntura. De hecho, ha estado muy en boga últimamente, en estas últimas semanas, y hoy supimos todos la noticia que la SUNEDU no le dio el licenciamiento a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Precisamente ayer contamos con la participación de Sandro Durán, quien nos comentaba algunas particularidades de la situación de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega respecto al licenciamiento, y hoy nos enteramos muy temprano por la mañana de esta noticia. Hoy contamos con la presencia del abogado Renzo Durán, quien nos va a precisar, nos va a comentar y aclarar algunos aspectos que no han sido tocados sobre el caso de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? Buenas Bienvenido a noches. Legis.p. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad, ¿no? Bueno, es un tema lamentable, ¿no? Al menos lo que es el cierre de la Universidad Garcilaso de la Vega como tal, ¿no? Tú eres garcilasino. Sí, yo soy egresado de esa universidad, saqué también mi título, mi grado de bachiller, ¿no? Y actualmente soy abogado en ejercicio de mi profesión de hace un tiempo atrás, y siempre he sido polémico porque también he sido asambleísta de esa universidad. O sea, conoces también el fondo de la misma universidad, el comité desde donde se gestionan todas las acciones de la propia universidad. Sí, de hecho sí, porque Porque has compartido también mesa con los propios directivos, pues, ¿no? yo he sido asambleísta, o sea, he estado conjuntamente con las personas de la toma de decisiones a nivel reglamentario, y siempre he cuestionado, ¿no? Al menos desde mi posta, lo que es el actuar de algunos funcionarios o cambios de reglamentos en esa época con la ley anterior, la ley 2373, ¿no? He sido bastante polémico, ¿no? No soy muy grato incluso para algunas autoridades de esa universidad, ¿no? Me imagino, como todo asambleísta, ¿no? Tengo que comentarle a todas las personas que están siguiendo esta transmisión en vivo de que pueden consignar sus opiniones en la caja de comentarios de esta transmisión. Pueden interactuar con nosotros, compartan, etiqueten a sus compañeros que son estudiantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, para que estos estén enterados de las cosas que están sucediendo en su propia universidad. Bien, Renzo, entiendo que a esta hora de la noche hay una reunión en la propia Universidad Inca Garcilaso de la Vega de los estudiantes. Están pidiendo que las autoridades den un paso al costado, que se cambie la gestión de la propia Universidad Inca Garcilaso de la Vega bajo la creencia, no sé cuánto puede incidir esto, tú me lo vas a aclarar, de que el cambio de las autoridades, la sustitución de estas autoridades de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega van a plantear un punto de inflexión que puede hacer que las cosas mejoren en tu casa de estudio. Bueno, primero saludar a los chicos que están haciendo su protesta, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Su levantamiento de su voz, ¿no? Que es parte del derecho a la opinión, ¿no? Y la expresión que ellos tienen, ¿no? He visto que están en la Facultad de Derecho, cuando he pasado con mi camioneta, he visto que están ahí los jóvenes reclamando, ¿no? Un poco de forma polémica el actuar de las autoridades, ¿no? Y me parece positivo, pero ellos tienen que entender que hay dos canales, ¿no? La parte de lo que viene a ser el desenvolvimiento, ¿no? El fervor de viva voz, tiene influencia, sí, pero no es decisivo. Si no, ellos tienen que ir por una parte legal, y creo que también pueden influir bastante en lo que es el cambio de las autoridades, ¿no? De ellos mismos tienen que nacer incluso. Bien, vamos a hacer un pequeño recuento de cómo es que se ha ido suscitando el caso de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? La SUNEDU visita a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y determina que las condiciones básicas de calidad no corresponden a una universidad que merece un licenciamiento, ¿no? Le solicita un plan de adecuación, ese es el nombre, ¿verdad? Sí. Y lo que hace la Universidad Inca Garcilaso de la Vega es presentar el plan de adecuación, pero la propia SUNEDU califica como insuficiente ese plan de adecuación para levantar observaciones, ¿no? El primer punto sobre el que quisiera que te aboques primero, para pasar a los dos que he mencionado luego: ¿qué sucede cuando la SUNEDU visita la Universidad Inca Garcilaso de la Vega para certificar que las condiciones básicas de calidad se estaban cumpliendo? ¿Qué condiciones básicas de calidad no se estaban cumpliendo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en esa primera visita? Bueno, hay que señalar algo, ¿no? Como abogado litigante, yo me tenía que enfocar primigeniamente en la resolución administrativa, que es la que ha salido de la resolución 130 del 2019, ¿no? Y hace una forma referencial, ¿no? Bueno, Garcilaso siempre ha sido polémica, ¿ya? Y en Garcilaso, más que todo, ha sido un tema de amistad. Los profesores se han colocado en función de un tema de amistad, ¿no?
con las autoridades de ese momento, sino que el estándar de la nueva ley pide maestrías y doctorados, Ya. ¿no? Que tampoco no significa una calidad estupenda académicamente, porque difiero en esa posición, ¿no? Pero en lo que es particularmente eso, la universidad ha estado bastante en un sistema primitivo, ¿no? Pizarras acrílicas, pizarras a tiza, se hubo cambiando, hubo algunas modificaciones a nivel de infraestructura, no tenían licencia de funcionamiento de la Facultad de Derecho, y eso es algo público, se cerró, hubo un inconveniente adicional, se emitían títulos universitarios a aquellos estudiantes que no, eso lo dice la misma SUNEDO, que no habían sacado su bachiller en la Universidad Garcilaso. Que justamente por eso fue sancionada también, ¿verdad? Sí. 300 UITs le dieron la SUNEDO. Sí, son en total algo de 1000 y pico alumnos que sacaron su título universitario, siendo de otra universidad en la cual ellos han obtenido su grado académico, ¿no? Son 1098 títulos profesionales, ¿no? De algunos bachilleres que no han estado necesariamente inscritos en la misma universidad. ¿Esto violaba la ley universitaria? Ya, ahí hay algo importante, ¿no? Y algo curioso. ¿Por qué SUNEDO emite resoluciones de este carácter? SUNEDO emite resoluciones de este carácter, en mi opinión, una cuestión de un elán hacia lo mejor de las universidades. Correcto. Pero tiene que motivarlo. Eso es algo bueno que SUNEDO no, en mi opinión, máxima de mi experiencia, no lo ha hecho, ¿no? Porque, por ejemplo, él señala en una cápite, que voy a citarlo de forma puntual porque... Pero antes de que lo cites, para hacer un paréntesis, tú señalas que de acuerdo a tus máximas de la experiencia, ¿puedes comentar a la gente a qué implican tus máximas de la experiencia? ¿Qué experiencia tienes en la materia? Bueno, quien habla, yo soy un constitucionalista, yo me dedico a temas netamente de procesos constitucionales, tanto de alumnos, profesores que han sido reincorporados, ex miembros de Fuerzas Armadas, también he podido ver casos, ¿no? Incluso he trabajado en el Ministerio de Educación, ¿no? Y bueno, el acto palpable de ver casos directamente me hizo que en las entidades administrativas casi por mayoría hacen lo que se le llama el famoso plantillazo, que yo no estoy de acuerdo. ¿Qué pasa? Que una resolución lo usan como modelo y todas las resoluciones salen igual y cambian una que otra cosa en función a la historia que puede tener el expediente, pero no lo motivan, no lo desarrollan. Esa es una deficiencia grave, que es motivación incongruente, inexistente, ¿no? Motivación, incluso falta de motivación interna del razonamiento, ¿no? Sustancialmente incongruente. Lo que señala el Tribunal Constitucional, que casi todas las resoluciones del Estado como Estado, al menos administrativamente, se ve que es una dolencia. Entonces, de esos actos es de que las autoridades, perdón, en el caso serían los directamente perjudicados con la resolución, interponen, se van a la vía judicial y ganan su juicio. Ese es el problema de SUNEDO, ¿no? No sé si, bueno, si por intermedio tuyo podría desarrollar un poco más allá ya en sí de la resolución, ¿no? Para ver las deficiencias, ¿no? Tú me comentas que la resolución está indebidamente motivada. ¿Qué carencias tiene esa resolución? Ya. De la SUNEDO? A ver, vamos a hacer un breve y sucinto resumen porque una resolución nos permite realizar eso. Por ejemplo, miren, dice... se evacuó un plan de adecuación, que es el PDA, que es pero dice que hubo 4 versiones. En la Universidad Garcilaso supuestamente fue subsanando, ¿no? Entonces, en uno de los acápites dice, no se remitió la información que SUNEDO requería, ¿no? Hubo un requerimiento parcial. Pero ¿cuál fue el requerimiento? ¿Y cuál fue el requerimiento parcial o lo que se incumplió? No lo dice. Esa es motivación inexistente. Ya, por ejemplo, el otro lado dice, hubo un doctorado en gobierno y políticas públicas y dice, no hubo estudiantes, nunca se convocó el licenciamiento. Entonces, ¿por qué se dice que ese acápite no se cumplió en la malla educativa? Si en realidad nunca se realizó según una sustracción de materia. No podría ni siquiera por qué pronunciarme. Después dice, la Universidad Garcilaso La Vega supuestamente no cumple con, y ese es un indicador que le señala, indicador 3 de la conducción básica de calidad, están los considerandos, dice, en la que existía un documento normativo que regula las modalidades y los registros para obtención de grados y títulos. Pero ellos dicen de que existe un reglamento, pero sin embargo, a la hora de aplicarlo, ya, que supuestamente había 1098 títulos profesionales de bachilleres que no han salido de esa universidad, ¿no? Y se le registra. Pero una cosa es que no tenga el reglamento
y otra cosa es la aplicación de cualquier reglamento interno. Eso no lo dice ese ítem de calidad educativa. Entonces, eso es una motivación incongruente. Incluso ellos citan supuestamente un reglamento que ellos tienen, que es el reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos de SUNEDU, del 25 de diciembre del 2015, pero cuando ellos hacen la motivación ese considerando, ellos dicen que hablan sobre títulos emitidos hasta el 21 de diciembre del 2015. El reglamento no estaba vigente. ¿Cómo se puede aplicar un reglamento que no estuvo vigente y con 4 días posteriores entra en vigencia porque sale publicado el 24 de diciembre del 2015? O sea, el 25 de su vigencia. No podría, pues. Entonces, o sea, solamente ese punto que me estás precisando de donde se aplica un reglamento que en ese entonces era inexistente, ¿sería razón suficiente para que se declare nula esa resolución? Ya, porque es una motivación incongruente y aparte que yo, en mi opinión, existiría lo que es una violación de lo que es una condición sine qua non de que la publicidad de las normas. Toda norma, así seas culpable, inocente del hecho delictivo, administrativo, sancionador, ¿no? Que sea, se puede aplicar siempre y cuando haya sido publicada en el Diario Oficial Peruano y el día siguiente de su vigencia, salvo que diga una cuestión en contraria a la misma normativa. Pero no se puede aplicar una norma que no estuvo vigente en ese momento. Así la ley lo estuviera diciendo, en las disposiciones transitorias dice, se crearán los reglamentos pertinentes, entonces es inaplicable. Y eso es lo que pasa con el caso de la misma Garcilaso de la Vega, que la misma Garcilaso ha sufrido un procedimiento administrativo. ¿Por qué ha sufrido? Porque ellos mismos se equivocan. En el caso de Sandro Durán Ríos, ellos aplican reglamentos, estatutos, todo, que no estuvieron publicados en la ley universitaria. Y haciendo un poco de juego al azar del destino, el artículo 11 dice que todo se publicita en esa universidad. Entonces, no se le aplicó y las cortes, los juzgados y las salas constitucionales han dicho esa resolución era nula, independientemente de la motivación, que también lo analizaron, independientemente del hecho de la defensa. Esos son acápites puntuales en la motivación. Mira, también señala, por ejemplo, dice que hay 44 indicadores que se le han aplicado a Garcilaso y 31 los indicadores de la condición básica de calidad no lo cumplía. ¿Eso fue en la primera visita? No, eso ya fue al cierre, ya casi al informe complementario. ¿Ya? Porque eso, perdón, para contextualizar, eso fue luego de que la Universidad Garcilaso de la Vega presentara el plan de adecuación y la SUNEDU le dijera, ¿sabes qué? Tu plan de adecuación no es suficiente, es insuficiente. Sí, la cuarta versión, porque hubo 4 versiones de ese mismo plan de adecuación. No te puedo levantar las observaciones por ese plan de adecuación que me has presentado. Luego de eso, se pronuncia nuevamente la SUNEDU y dice que existen 31 indicadores que se han vulnerado de las condiciones básicas de calidad. De las 44 que le aplica, ¿no? Pero en ese mismo capítulo no desarrolla cuál de los 31 indicadores serían. Bueno, sí lo cita, dice el numeral 1, numeral 3, numeral 4, en romano, ¿no? Hace una cita 7, 8, pero no lo desarrolla. Esa es una motivación inexistente. El Tribunal Constitucional ha señalado que es una garantía del debido proceso de que toda resolución esté debidamente motivada. Así se dan informes, los informes tienen que señalar de forma sucinta cuáles son esos hechos determinados y la adecuación a la tipología administrativa, en este caso, para decir, esta resolución está motivada. Claro, pero en el CBC, en las condiciones básicas de calidad, se especifica acápite por acápite qué cosas debe cumplir una universidad para que acceda a al licenciamiento. Claro. Entonces, ¿por qué no basta con que la SUNEDU pueda enumerarlas, enlistarlas con números romanos, si se supone que eso ya, que ese número te remite a las condiciones básicas de calidad, en donde se especifica taxativamente qué debe cumplir la propia Universidad Inca Garcilaso de la Vega? ¿O es una cuestión de formas, meramente de formas? Ya, a ver, para nosotros los abogados y para el mundo jurídico, ¿no? Sobre todo Legi.p, que tiene bastante respeto por las garantías del proceso, es una cuestión esencial que toda norma, toda resolución, toda sentencia, todo auto, excepto los decretos, estén debidamente motivados. Eso es lo que se ventila primero. La motivación es algo clave. Entonces, si eso se incumple, ya es causal de nulidad del acto administrativo. Ya, pero, o sea, eso me estás diciendo de que en la resolución de la SUNEDU se especifica qué condiciones básicas, 31 condiciones básicas de calidad no se han cumplido. Y que lo que hace la SUNEDU es enlistarlas con números romanos, ¿verdad? Sin desarrollarlas. Sin desarrollarlas, las enlista. Pero esos números romanos te remiten a las condiciones básicas de calidad.
en donde sí se especifica cada número romano qué condición básica de calidad se está vulnerando o no se está cumpliendo. Claro, vamos a buscar un poquito lo que es la tipología administrativa sancionadora, Ajá. señalando, haciendo referencia a lo que son los procesos administrativos, ¿no? Mire, por ejemplo, en este caso, la norma existe como tal, pero la norma tiene que desarrollarse y adecuarse a los hechos. Por ejemplo, diciendo, ya, la Universidad Garcilaso de la Vega, por ejemplo, jugando un poquito a lo que he dicho acá en este capítulo, que al menos siquiera hay un poquito de desarrollo, que es que existe un documento que regula la modalidad del registro. Dice que sí existe porque existe un reglamento de la Garcilaso sobre lo que es un tema de titulación, pero que como no señala, como se registran bachilleres que no han sacado sus títulos en una universidad, se registran, perdón, títulos que no han sacado su bachiller precedentemente en esa misma universidad, y se estarían cumpliendo con ese cápite. Pero no es así, pues. La literalidad es la que manda. La literalidad de ese ítem de calidad, ¿no? Tiene que cumplirse, tiene que desarrollarse por qué sí y por qué no. No decir, no cumple nada más y estos son los acápites. No, no es así. Así no se motiva una resolución. Así es causal de nulidad. Eso es lo que pasa con la Garcilaso misma, ¿eh? Cuando ha hecho resoluciones sancionadoras contra sus alumnos, jugando una cuestión de aliada del destino de lo que ellos mismos hacían, ¿no? Entonces, me sorprende. Por ejemplo, hay una cuestión también que podría vulnerar lo que es el derecho a la defensa, que es el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que eso sí sería aplastante para la misma SUNEDU. Cuando resuelve la resolución administrativa, la parte resolutiva, y la novena parte resolutiva, ellos señalan que dice que con esta resolución, que ya le están negando a la Universidad Garcilaso de la Vega, le están notificando un informe complementario, ¿ya? O sea, el informe complementario no se le notificó a Garcilaso antes de la emisión de la resolución. Entonces, ¿cómo se pudo defender y alegar algo contrario en contra de ese informe? Es una violación del derecho a la defensa. Me decías fuera de cámaras que SUNEDU no notifica a las otras partes. ¿Es una mala práctica de SUNEDU eso? Es una mala práctica de todas las entidades administrativas, en mi opinión. Ellos hacen informes y no comunican a la otra parte bajo el supuesto que la ley 2744 muchas veces no les dice, solamente que les pide de que pueden motivar en forma referencial sobre los informes. Pero en la práctica judicial, todos los casos judicializados se caen por eso, porque las municipalidades no te envían el informe. Ellos lo hacen y en la resolución se te notifica. O en la resolución se te notifica. ¿La SUNEDU no presentó ningún informe técnico, Renzo? No, estamos hablando del informe complementario. Ya. Los demás informes sí han sido notificados porque la misma resolución lo dice. Solamente que el informe complementario dice en la novena disposición, la parte resolutiva, dice que con esta resolución se notifica el informe. Pero ¿cómo se defendió el informe? Que es el informe 148-2019. Entonces, un poquito contradictorio ese aspecto, ¿no? En lo que es de hecho la defensa, ¿no? Bien, hay otras cosas también que llama bastante la atención del caso de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Por ejemplo, lo que la SUNEDU también precisa es de que se había detectado pago de proveedores sin acreditar la ejecución de los servicios contratados, uno, ¿no? Gastos por combustible y reparación de vehículos que no eran de la propiedad de la Garcilaso, dos, gastos por consumo de tarjetas de créditos corporativas relacionadas a viajes y reserva de hoteles no sustentadas en el cumplimiento a una finalidad educativa, 3, el incremento de remuneraciones y bonificaciones a un grupo determinado de trabajadores sin sustento objetivo que justifique su finalidad educativa. O sea, lo que la SUNEDU dice de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega es que la plata de los estudiantes no está siendo destinada precisamente para fines educativos, sino para otras cosas. Ya. Sobre eso, ¿qué podrías comentarnos? Bueno, mire, la gestión del actual rector, ¿no? Estoy hablando más que todo de la gestión, ¿no? Como persona, ¿no? Porque eso no voy a dar una calificación porque es una persona ajena a mí. He sido una gestión bastante precaria, ¿ya? Como asociación, la Universidad Garcilaso de la Vega, pues, una asociación civil, sus activos, ¿no? Sus ingresos se redistribuyen en la misma universidad. No en sueldos, no en acápites personales. Por supuesto, pues. Claro, ¿no? Eso sí, eso ha sido claro. Los anteriores rectores no han tenido mucho problema en ese sentido, ¿no? Es a partir de esta gestión que se está dando eso que la SUNEDU ha detectado y que es verdad, es cierto eso, ¿no? Entonces, ese tema de familiaridad, compañerismo,
que porque son de determinado partido, o caso contrario, porque son muy allegados a un sector cercano a ellos, se contratan. Pero el resultado es lo que estamos viendo, porque los profesionales exitosos no están en la misma universidad. Los profesionales que son de alta gama de esta universidad, que sí existen jueces, existen abogados destacados y de otras profesiones, no enseñan en Garcilaso. ¿Por qué? Porque Garcilaso ha sido siempre bien confrontacional con aquellos estudiantes que sí estudiaban en su universidad. Lo veían como un obstáculo. Entonces, eso de distribuir internamente para familia, para otras cuestiones, ha perjudicado a la universidad y está el resultado. Que la universidad misma ve que sus alumnos ahora son los que se encuentran en la calle. ¿Ese fue el motivo por el cual la SUNEDU inició un proceso sancionador por presunto uso indebido de activos exentos universitarios? Tengo presente que SUNEDU ha hecho procedimientos administrativos sancionadores, pero el que al menos se tiene conocimiento así verídico, ¿no? Es de la titulación, el registro de títulos universitarios de bachilleres que no han sacado su bachiller previamente en esa universidad, ¿no? La Universidad de Garcilaso en este momento está, creo, con deficiencias económicas, ¿no? Por lo mismo que no necesita una redistribución correcta de los ingresos y existe un monopolio del poder, lo que le digo, ¿no? O sea que el rector es el máximo ente y que dispone esto, el otro, y el que nombra hasta el Tribunal de Honor, todo es nombrado directamente de él. Y ese es el problema de una mala administración. Que data desde la gestión del rector señor Liñán. El señor Liñán... ¿Tiene más de 15 años en el puesto? Sí, ¿15 años? Sí, exactamente. Sí, él ingresó, si no me equivoco, en el año 2004-2005 como rector. Porque yo fui asambleísta ya después, en el año 2005. Y él ya había sido nombrado rector. Sí, 2004, él se había nombrado rector. Y es a partir de esa gestión que él piensa que la universidad es una empresa. Y por eso se adecua a una normativa 882, diciendo vamos a crear gerentes, vamos a crear administradores, cuando la naturaleza de esa universidad siempre fue una asociación civil, por eso que tenía beneficios a niveles tributarios. Si no, jamás hubiera sido como la Universidad de Lima, una universidad netamente empresarial, o con universidades modernas, ¿no? Y para empezar, esa universidad no tiene dueño. O sea, el rector no es el dueño de esa universidad. Entonces, yo que él le sugeriría, por ejemplo, que dé un paso a un costado y que sea una administración completamente diferente, pero no una suspensión como está haciendo de que 15 días se retira para que la universidad se registre. Eso es una gracia de él en realidad, ¿no? ¿Y en su reemplazo quién ha ingresado? Tengo un presente que ha ingresado un psicólogo, un psicólogo, hombre. Hombre, en la Facultad de Derecho creo que hay una psicóloga, si no me equivoco, porque hay cuestiones internas que ya no son muy públicas o son entre ellos mismos, no se ha ventilado, pero particularmente la administración es entre sus mismas amistades. Deberían contratar a profesionales externos para poder solucionar todos estos problemas, ¿no? ¿Lo que se denominaría una comisión ad hoc? Técnicamente sí. Técnicamente hablando es entre ellos mismos querer solucionar el problema, pero pues el meollo del asunto no se puede solucionar entre ellos porque su opinión entre ellos es cerrada. No tienen una opinión diversa para poder solucionar los problemas de la Garcilaso de la Vega como universidad. ¿Cuál es el futuro de la Universidad Garcilaso de la Vega? ¿Qué medida podrían recurrir? Por estas cuestiones que ha sucedido, se ha dado esta resolución, incluso el superintendente ha hecho su declaración ante la prensa. Bueno, alumnos, allegados, profesores, trabajadores, como llevo algunos casos, ¿no?, relacionados a ellos, a nivel nacional incluso, me han hecho comentarios personales, ¿no?, por redes también, ¿no? Yo les digo una cosa, la Universidad Garcilaso de la Vega ya está en un cierre. O sea, con la notificación de la resolución, que es la resolución del Consejo Directivo 130-2019, la universidad ya empezó su cierre ya. No es como están diciendo, no, que como el recurso de reconsideración vamos nosotros a suspender los efectos de la resolución. Eso no dice la ley 2744, porque es una norma especial, que es en este caso su reglamento de SUNEDU, que dice de que a partir de la resolución ya se cierre. La reconsideración es una cuestión opcional para poder ellos decir de que quieren agotar la vía administrativa si es que lo desean, porque en realidad la vía administrativa como tal ya se agotó. Y también quiero un poco aclarar el tema de la reconsideración. Dicen, que ahora la universidad va a presentar una nueva prueba para que la resolución como si se anule. En los recursos de reconsideración de las mismas entidades que hicieron solamente una sola instancia, porque es una reconsideración, una revisión, no se necesita nueva prueba.
puede ser también sobre el puro derecho, como una apelación, pero es reconsideración, no es apelación. Y eso no significa tampoco que la anule, porque en una entidad administrativa como SUNEDU tal, no va a haber causal de nulidad. Tendría que ser ya el Poder Judicial en que último y definitivo instancia o grado, dependiendo si van a Tribunal Constitucional, la que termine ¿Un la amparo? Constitución. Podría ser un amparo o un tema de condición administrativa. En mi opinión podría ser amparo. ¿Por qué? Porque existe una amenaza cierta, inminente, un cierre, y la violación del derecho a educación sí se ha dado, y el Tribunal Constitucional ha pronunciado cuando la violación es tal al núcleo duro del derecho constitucional, como tal como la educación y la suspensión de varios alumnos, es amparo. Ahí se aplica el principio del interés superior del estudiante. Me parece raro que SUNEDU no haya aplicado ese principio en el desarrollo. Lo ha citado, sí. ¿Lo has citado? Sí, lo ha citado, sí. ¿En Dice, qué para el tema del sesión? cierre, ha citado de ¿En que qué parte? Porque eso me parece bastante interesante, porque si cita el principio el interés superior del del interés estudiante, superior del estudiante, ¿por qué no lo cita cuando me precisabas antes de la entrevista, cuando se supone que debería detallar a dónde se tendría que trasladar ese estudiante que supuestamente se ha quedado en el aire, pues sin poder estudiar, ¿no? perdón, por medios técnicos y por facilidad del destino, a la parte final, ahí está incluso una cápite, y lo cita como una cuestión de interpretación de normas a favor de los estudiantes. Existe un defecto en el reglamento de lo que es SUNEDU, en el tema de cierre de las universidades y también de escuelas de posgrado. Ellos, el artículo 10, numeral 10.2, si no me equivoco, del mismo reglamento, solamente dicen de que se cierra y el estudiante ve si en realidad qué universidad es la que le convence o qué medios es el que ellos desean aplicar para, bueno, dice 10.2, la adopción del mecanismo de continuación de estudios es de libre elección de los estudiantes. Nada más, no dice más. ¿Puedes repetir esa parte, por favor? Es el artículo 10, inciso, bueno, para los que están acostumbrados al numeral 10.2. Dice, la adopción del mecanismo de continuación de estudios es de libre elección de los estudiantes. Ahí queda la norma. Claro, es muy escueta, ¿no? Apelando pues al principio de interés superior del estudiante, ese desarrollo debería ser mucho más amplio y debería brindarle muchas más opciones a los estudiantes para que estos sepan qué le depara pues su futuro próximo luego del cierre de la Universidad Tingo de La Vega. Claro, o sea, debe maximizarse la interpretación de los derechos constitucionales. Pero pro homini, no es el que nos faculta sobre todo a la parte más delicada del engranaje, que es el alumno, ¿no? En otras normativas y haciendo un poquito de cuestión de una cuestión contemporánea, ¿no? Las sentencias, incluso de cortes internacionales, señalan de que yo tengo que ver por ese alumno que no se quede caduco, que no se quede limitado y que pueda sacar su título profesional. Pero ¿cómo? ¿Cuál es el mecanismo? O sea, por ejemplo, entonces no voy a citar países porque es muy tedioso citar normas incluso. Dicen, pasan a una universidad nacional o pasan dentro del sistema educativo nacional, y dentro del sistema educativo nacional, en este vaivén del destino, ellos determinan si por cuestión de sus notas y méritos propios terminan su profesión o no. Pero tengo que dar algún mecanismo de facilidad. No que voy a hacer como SUNEDU hace, que pone a 4 o 5 muchachitos, perdón que lo diga así, jóvenes que tienen todo el ánimo de ayudar a su superintendencia porque trabajan para ellos y reciben un estipendio, y que se ponen ahí y dicen, ¿saben qué? La modalidad es esta, tú puedes trasladarte a tu universidad, se aparece una universidad particular, ¿no? O de repente nacional, pero particular, y ofrece sus servicios. Pero, y el joven, y la adecuación de los estudios de los jóvenes, existe un reglamento que diga cómo se va a adecuar esa malla curricular al nuevo sistema. Convalidar o no ¿Cómo sus convalidas? cursos, ¿no? Entonces, en vez de avanzar, retroceden 2, 3 años. Porque la universidad es una universidad de repente que crea un abogado con un enfoque empresarial y no con un abogado de enfoque de litigante. Regresa a estudiar fundamento de la administración, que claro que yo lo estudiaba por una cuestión de capacitación y de estudios superiores, pero el estudiante común se queda en una cuestión de alea del destino, no sabe qué hacer, y la desesperación de los padres, porque todavía hay unos que son jóvenes y los papás son los que pagan. Sí, ¿cómo hacen estos jóvenes? ¿Cómo la normativa de SUNEDU no complementa eso? Es un vacío legal completo y nadie ha visto ese tema como desarrollo de tal. Mira, justamente en el documento que me ha facilitado el principio del interés superior del estudiante, esta resolución menciona lo siguiente, lo voy a leer textualmente.
Se debe tener en cuenta que uno de los principios que rige el accionar de las universidades es el principio del interés superior del estudiante regulado en el numeral 5.4 del artículo 5 de la ley universitaria y concebido como derecho de los estudiantes a una educación superior de calidad con acceso a la información necesaria y oportuna para tomar decisiones adecuadas respecto de su formación universitaria. Principio que determina también que todos los actores del sistema universitario deban concentrar sus acciones en el bienestar del estudiante y la mejora de la calidad del servicio educativo que recibe. Es lo único que dice esta resolución. Es lo único. Por eso hay citas, y eso es lo que es en los jueces constitucionales y los contenciosos siempre dicen. No es que tú cites la norma y que yo la parafrasee. Claro, porque eso es lo que está haciendo la resolución. Está parafraseando lo que es el principio superior del estudiante. ¿Cómo lo enfoco? ¿Cómo lo desarrollo? El chico ahora pone en la calle, he pasado por mi camioneta y he visto jóvenes ahí reclamando porque en realidad pues están truncados. Están truncados por una cuestión de la misma universidad, ¿no? Que se les está denegando, pero el Estado como tal, en este caso SUNEDU, no le da una opción cabal de lo que van a hacer, solamente es informativo. No le dice, ¿sabe qué? Tal universidad se ha hecho un convenio, esa universidad va a absorber a esos alumnos y va a tratar de que se adecue su plan curricular a lo que esa universidad tiene, de tal forma que no los perjudique y que terminen en el mismo tiempo en el que han empezado su carrera. ¿Puede uno sostener políticamente de que el sistema educativo está tan deteriorado que estos riesgos son necesarios de asumir ahora para no asumirlos después? Yo creo que es la oportunidad, ¿no? Que SUNEDU no contrate también personas. El tema está que todo está centralizado a gente de un gobierno. Eso es lamentable por las elecciones, todo que presidenciales, ¿no? En este caso los congresistas también, que bueno, ahora estamos en un vaivén también diferente. Se tienen que contratar personas técnicas. Hay determinados profesionales de alta gama que no están en el Estado, por tener un temor a todos los procesos que se dan en el Estado, y eso es una deficiencia, pues. La deficiencia es del mismo SUNEDU, porque nunca vio el tema. Y ¿sabe por qué yo observo esto? Porque tengo una ONG, ¿no?, en materia educativa, que en el año oportuno, cuando estábamos con la ley anterior, la ley 2373, demostró que la ANR no tenía competencia administrativa. Y se anuló todo, y bueno, y en este caso, los procesos administrativos disciplinarios se anulaban, se daba todo este discurrir por una cuestión legislativa de que no complementan ni las resoluciones, también no complementan sus reglamentos y no complementan la ley. Y con esos vacíos, ¿quién se perjudica? Los ciudadanos de a pie. Bien, Renzo, te iba a decir Sandro. Renzo, a modo de conclusión, ¿podrías dirigirte a tu cámara a resumir el caso de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y calmar un poco las aguas? ¿Qué puede hacer el estudiante de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega que ahora se encuentra ávido de información para saber qué cosas puede hacer, ¿no? Yo le planteaba a Sandro lo siguiente: en un estudiante de noveno ciclo que se entera de esta información, su universidad va a cerrar, ¿a dónde puede recurrir? ¿Qué es lo que debe de hacer? Bueno, el reglamento de SUNEDU dice de que el activo administrativo, en este caso es la Garcilaso, ¿no? La Universidad Garcilaso de la Vega. Yo lo que primero le sugeriría es de que agoten los medios técnicos, ¿no? Una lectura de las normas general. Todo profesional puede leer unas normas, estamos a apetito de lectura, eso es algo cotidiano. Que pidan a las autoridades, prácticamente que les exijan de que cumplan con los planes, lo que es la adecuación para este nuevo sistema, y que las autoridades pues sean serias, ¿no? Que les digan a las autoridades, porque, ojo, que esa universidad es de que se está pagando un servicio, no es gratis. Entonces, que sean serias y que usen los mecanismos legales pertinentes, ¿no? En este caso, bueno, vamos a ver cómo se desarrollará la Universidad Garcilaso de la Vega en este tema, porque podría darse lo que es amicus curiae, si es en amparo, ¿no? O podría darse lo que es un litiscontrol facultativo, ¿no? Hay que ver la figura jurídica, pero lo menos que yo les pediría es de que se reúnan como estudiantes. Yo soy parte de la comunidad universitaria por que soy egresado, ¿no? Intentaré reunirme en los medios que yo pueda y en la medida que yo pueda, porque yo soy un abogante litigante, ¿no? El tiempo a veces no es suficiente para mí. Para ver los mecanismos legales, conversar con las autoridades de SUNEDU y si es el caso, pues
las autoridades sean serias y den un paso a un costado. Hay que ver siempre un elan hacia lo mejor. O sea, el rector debería hacer un paso a un costado completamente. No decir que deje encargada a una persona, no. Yo dejo el cargo, ya cumplí un determinado propósito en mi vida, ¿no? Bien o mal, pero lo he cumplido, entonces necesito que la universidad se licencie, ¿no? Y un ánimo de que es una persona, yo considero que de una edad ya avanzada, el día voy a dejar a la juventud para que la juventud o los siguientes profesores tomen la administración de la universidad, se examen lo conveniente, se licencie y los alumnos puedan terminar su carrera. Él también es egresado de esa universidad y él sabe muy bien que todos los alumnos tienen el mismo derecho a egresar a esa universidad. ¿Cuántos años ha tenido la Universidad Tinca Garcilaso de la Vega para adecuarse a las condiciones básicas de calidad? ¿5 años? Sí. La Universidad Garcilaso, bueno, desde que salió la ley, todas las universidades, y eso se ha visto, comenzaron una carrera maratónica, digámoslo así, para adecuarse y evitar todos estos temas, incluso hasta la César Vallejo, comenzaron a contratar incluso profesionales externos, especialistas, claro que sí, para poder ver el tema, porque una cosa, como yo digo, perdón que lo diga a mis colegas y profesores de la universidad que han sido profesores, y por eso incluso a algunos he tenido un cierto grado de alejamiento por los docentes. Una cosa es ser abogado de salón, al menos para este tema, abogado de salón, y otra cosa es ser un abogado litigante. ¿Por qué? Porque tú puedes ser profesor de universidad, pero no tienes, es una perorata, no tienes réplica. O sea, nadie te va a discutir, salvo de que existe un alumno, también hay alumnos que debatan y te dicen, ¿sabe qué? Estuve el error del profesor, o lo contradigan. Un sustento técnico, como todo el mundo hace, pues un debate, pero en las universidades, como Garcilaso, todos son profesores de salón, nada más. Son docentes, profesionales de salón, nunca han ejercido la profesión en sí, porque no los he visto en las audiencias. Y eso es lo que yo puedo rescatar de ese tema, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Un elan hacia lo mejor. Dejar a los mejores profesionales, incluso están en leyes.fe, que pueden pedir asesoría jurídica acá, o muchos profesionales, para que vean el tema de Garcilaso y otros temas y den solución cabal al tema. Lo que no se ha solucionado en 15 años de gestión del rector Liñán, ¿cómo esperamos que se solucione a puertas del cierre o ya habiendo sido cerrada la Universidad Tinca Garcilaso de la Vega? Si no se ha solucionado tampoco en 5 años, en donde la propia Universidad Tinca Garcilaso de la Vega tuvo que cumplir con las condiciones básicas de calidad, en el último tramo de advertido ya el cierre, la propia Universidad Tinca Garcilaso de la Vega tampoco se ha solucionado. ¿Cómo se va a solucionar ahora con un amparo? ¿O cómo se puede recurrir a un amparo esperando que se solucione algo como esto? Son 15 años de mala gestión. Sí, mire, yo en realidad, un poquito, así como decía José Ingenieros, pecando así de un poco de ilusionista, ¿no? De ver hacia lo mejor. Yo considero que este es un tema netamente de gestión administrativa, ¿ya? Por eso digo, siempre señalo de que la universidad debería, las autoridades al menos, dar un paso a un costado, las que están dirigiendo, y otras personas asumir. En lo que es la resolución como resolución, en mi experiencia, es nula. Pero la nulidad se da judicial y no administrativa. Ninguna autoridad reconoce sus errores, para empezar. Es muy difícil. Sí, las autoridades administrativas jamás reconocen. Es ya la autoridad jurisdiccional, en su máxima experiencia, aplicando lo que es la convencionalidad de normas, porque es así, el juez constitucional tiene esas facultades, analiza la resolución y dice, esta resolución es nula por eso. Y eso es algo, por ejemplo, que se ha visto en el quinto juzgado constitucional de Lima. Y he sido muy claro, el doctor, bueno, lejos de cualquier controversia que pueda tener, incluso hasta con esta defensa técnica que ha tenido en ese momento, ese caso, su motivación fue correcta. O sea, tiene que cumplirse con el debido proceso. Y puede ganar la universidad, sí, pero ojo, no por el fondo, sino por la forma. Para que otra vez se haga otra resolución o se vuelva nuevamente a aperturar hasta el punto donde se realizó el vicio que genera la nulidad. En este caso sería desde el informe, en mi opinión, porque el informe no fue notificado. Debió notificarse para volver a presentarse documentación adicional. Si el amparo por vía judicial al Poder Judicial no convence, no le satisface al estudiante, no falla a su favor, podrías eventualmente recurrir al Tribunal Constitucional. Lo que dice bueno, preliminarmente existen 2 grados. El Tribunal Constitucional es un recurso
de agravio constitucional, ¿no? Que se enfrenta al tribunal. Mm. Y el tribunal lo que puede señalar es de que declara per se improcedente o dice que existe suficientes puntos para ver el fondo de la controversia y se pronuncia ya no a nivel de la primera sala ni la segunda que tiene, sino ya el tribunal en pleno. ¿Ya? Y en el hipotético caso que el tribunal diga que no, tienes el derecho a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que la Comisión le diga al Perú que cumpla, no cumple el Perú en 3 meses, que es lo que dice su reglamento, y irse a la Corte de Derechos Humanos, ya en corte, ya el Estado peruano como acusado de violación de derechos humanos, porque está el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, tiene que garantizar la educación el Estado, y eso es algo que este reglamento es observable a nivel de Corte Internacional, y pues sería un bonito precedente si es que la misma Unión no lo subsana. Claro, también puede subsanarlo y de todas maneras le ordena. Ojo, hay una cuestión ahí en los amparos. La gente, bueno, algunos abogados dicen, no, bueno, si anuló la resolución de oficio, hay sustracción de materia. Eso es acusado incluso con procuradores, Y dicen, bueno, hijo, yo tengo que decirte algo. Así tú seas mayor que yo te digo por qué. Porque el artículo 1 del Código de Proceso Constitucional dice que así recayó la sustracción de la materia, yo siempre he hablado que digo en mis alegatos orales, el juez declara fundada la demanda, es amparo. ¿Por qué? Porque tú has violado derechos constitucionales y te dice que no lo vuelvas a cometer, porque puede haber procedimientos en trámite que estás haciendo lo mismo. Entonces, el amparo sería fundado si es que cae pues en un juzgado, digamos, protector, ¿no? Protector, netamente protector, ¿no? De derechos constitucionales. Y creo que sí, porque los jueces constitucionales ahora están más capacitados y no se aplica, como dicen, el principio de legalidad. Mira, el principio de legalidad es interno, convencionalidad es el que manda. Bien, Renzo, muchas gracias por tu visita en legis.p. Yo estoy seguro que a todos nuestros seguidores les has aclarado el panorama y además les has planteado una posibilidad a la cual pueden recurrir. Gracias por tu participación de parte de todo el equipo de legis.p. Gracias a ti por tu invitación. Bien, a todos nuestros amigos que siguen el portal jurídico más visitado de todo el Perú, legis.p, Pasión por el Derecho, no se olviden de comentar, de consignar sus opiniones en la caja de comentarios de esta transmisión en vivo, que a lo largo de la semana vamos a tener una serie de incentivos para todas las personas que interactúen con nosotros. Hemos contado con la participación de Renzo Durán, abogado egresado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Él lleva algunos casos de estudiantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, ha estado muy enterado de la situación que atraviesa su propia casa de estudios y ha brindado un panorama bastante esclarecedor de la situación que atraviesa la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, además de proponer una salida que eventualmente podría acoger cualquier estudiante de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega por la vía judicial. Me despido de ustedes, Francisco Chuquicayata, en legis.p, Pasión por el Derecho. Permiso.